estamos aquí y le pusimos número, nomás que no recuerdo cuánto salió. ¿Alguien lo tiene a la mano, por favor? Para ponerlo aquí. Sí, profe, salió 0.2. ¿En qué parte, profe? Sí, aquí. Es decir, 45 y luego el 38% de 45. O lo pusimos en otra parte, ya ni recuerdo, déjeme ver. No, Es vamos a ponerlo. Dejó en hacerlo, profe. 62.1%. Entonces sería 50 y qué? 62%. No, Bueno, es mucho, ¿no? El 38% de 45 es como... es Es como 17. 17. Entonces 17 más 17. 45. Gracias, 17 más 45, ¿cuánto da? 62. Sí. Entonces sí daba 62 el que me habían dicho, ¿verdad? Nomás que sí se me hizo un poquito alto. O punto 62 ya cuando lo pongamos en la ecuación. En la ecuación ya no ponemos porcentaje, ya ponemos tanto por 1 aquí. Pero primeramente completemos la ecuación con el cálculo de la oferta del potasio. Entonces tendríamos hasta el momento dos valores. El de 139, el de punto 45 sin micorriza y el de punto 62 micorriza. Con micorriza. Calculemos ahora la oferta. La oferta, el laboratorio nos da el primer dato. Para este caso, con los agricultores maiceros de Jalisco, vamos a utilizar este resultado de 82. ¿Lo alcanzan a ver ustedes? Está pequeñito. Ahí está. Entonces estamos hablando de este. 82 miligramos por kilogramo de suelo. Bien. Vamos a transformarlo a kilogramos por hectárea. Vamos a considerar lo que habíamos comentado en cuanto al efecto de la textura, en cuanto al efecto de la arcilla en la movilidad del potasio. Vamos entonces a aplicar esta ecuación. El cálculo de la oferta del potasio, se pone el dato de laboratorio, no requiere ninguna transformación, solamente hay un método. En el caso del fósforo había dos métodos. En el caso del potasio solamente uno, es el método de la norma oficial mexicana. No podrían poner aquí otro valor que resultara de otra forma de analizar potasio, como tampoco de analizar fósforo, porque cada método arroja resultados diferentes por muchas razones. Una de ellas es el extractante que utiliza el método. En este caso es acetato de amonio. Aquí lo tenemos en la parte de abajo. Potasio extraído con acetato de amonio 1 normal pH 7. Hay otros métodos que se utilizan en el mercado de los laboratorios y ustedes van a solicitar que sea el método de la norma oficial mexicana, que es entonces 82. Este lo vamos a multiplicar por 1.2. Esta es una constante que siempre va a estar presente y tiene una finalidad que nos la va a comentar. A ver si está con nosotros Xochitl Rubí. Sí, profe. Buen día. Buenos días, profe.
Decíamos, vamos a calcular la oferta del potasio, ya tenemos el valor de laboratorio. Ahora es el valor de laboratorio, lo multiplicamos por 1.2. ¿Para qué? Para convertir a K2O. Exactamente, sí, a convertir K a K2O. Que aquí lo tenemos en K y lo tenemos en K porque realmente eso es lo que sucede y existe en el suelo. Bien, y posteriormente hay otro factor. Este no es una constante, este factor varía en función de las raíces de las especies, para el caso de las gramíneas, con donde está el maíz, para el caso de los cereales, donde está el maíz, posteriormente va en función de la textura. Bien. En nuestro caso, bien ustedes, ¿por qué por la textura? Porque tiene un valor mayor para la textura arenosa y un valor menor para la textura arcillosa. Esto se presenta debido a la movilidad o facilidad para movilizarse el potasio en el suelo a la raíz, desde el suelo a la raíz. Esto pasa, estos factores, una vez que hayamos manejado bien el fertilizante potásico. Vamos a ver de lo que hemos dicho, que para suelos arenosos se va a parecer al nitrógeno y para el suelo franco y arcilloso se va a parecer al fósforo en cuanto a su manejo. Una vez que sucede esto, entramos a utilizar los factores. Y de aquí dice, para suelos de textura franca, 1.4. Y para suelos de textura arcillosa, 1.3. ¿Por qué tan bajito para 1.3? Porque decíamos, si el suelo, como lo es en este caso, este suelo es deficiente en potasio, las arcillas, a donde quiera que caiga el fertilizante, se aprovisionarán de ese potasio y no lo dejarán avanzar tan fácilmente. Entonces el potasio va a ir atravesando el suelo arcilloso, no obstante que lo hayamos colocado bien como el fertilizante fosfórico, va a ir atravesando el camino desde el suelo a la raíz y cada paso que da se va a encontrar con otra arcilla que dice primero aquí, porque estoy deficitario en potasio. Y va a dejar pasar otro, pero ese otro se va a encontrar con otra arcilla en adelante y así la van a ir obstaculizando. Por eso es que es menor el factor de EF para el maíz. Entonces, para el maíz son 3, cada uno depende en función de la textura. En el caso nuestro, la textura es franco-arcilloso. Franco-arcilloso, así se dan ustedes cuenta que se trata de la misma región, de una parcela a otra, donde la textura es muy difícil que cambie. Lo que sí cambia es el contenido nutrimental por la forma en que están produciendo. Ya tiene un suelo deficiente en potasio y otro suelo más o menos en potasio. No está bien tampoco, pero más o menos. Bien. Entonces, franco-arcilloso. Y hemos dicho que atenderemos la primera palabra, franco. Por la primera palabra, franco, ¿qué EF le correspondería? 1.4. Exactamente. Ahora, si somos un poquito más finos y ponemos franco-arcilloso, que en este caso se puede, franco-arcilloso, podemos todavía precisar aún más la eficiencia con la que se trasladará. Porque ya ponemos que si es franco-arcilloso ya tiene como 30% de arcilla. La textura es la misma, exactamente la misma. Las variaciones no tienen la mayor importancia. Es exactamente la misma, es franco-arcilloso, que tiene aproximadamente 30% de arcilla. Entonces ya tiene bastante arcilla. A partir de 40 ya lo calificamos como arcilloso. Entonces ya está próximo. Tiene bastante arcilla, de tal manera que puede la arcilla inclinar este valor hacia este. Por lo tanto, ¿cuánto podríamos ponerle? 1.35.
1.35. Exactamente. 1.35 le puse porque nos lo permite. Aquí la forma de organizar las eficiencias con textura. El problema es cuando ya les da franco arcillo arenoso, entonces tiene que quedar en franco, ¿no? Porque les jala para abajo y para arriba. Pero en este caso jala hacia el arcilloso, quiere decir esto. Ya tiene una cantidad un poquito más de allá de arcilla de lo que es netamente textura franca. Y se acercará, por lo tanto, al suelo arcilloso. 1.35. Y si este lo multiplicamos 1.35 por 1.2, queda un factor 1.62, que en ocasiones no me gusta ponerlo porque después lo quieren poner en todas partes. Es mejor desglosarlo como está aquí, de tal manera que lo vamos a hacer 1.2 por 1.35 y confirmen que es la oferta del suelo 133 kilogramos de cada por hectárea. Sí, profe. Sí, Muy bien. profe. Profe, ya redondeado. Ya redondeado, exactamente. Si lo hubiésemos hecho una transformación de que esto hay en 1 kilo, ¿cuánto habrá en 1 hectárea? En todos los kilos de la hectárea, aproximadamente para este suelo, nos va a dar como 200 kilos. Una transformación directa. 82 en 1 kilo, como dice aquí, 82 miligramos. ¿Cuánto? En el peso de 1 hectárea. Y da como unos, les decía, como unos 200 kilos. Y lo que queda, que llegará finalmente a la planta de esos 200, es 133. Entonces todo tiene factores de seguridad. Con toda seguridad, la planta estará consumiendo 133 de 200 kilos que hay en ese momento en el suelo. Lo ponemos aquí, entonces este 133. Y díganme ustedes cuál es el dato que está aquí. ¿Para cuál de los dos eficiencias? ¿Con micorrizas o sin micorrizas? Sin micorriza, profe. Este es entonces sin micorrizas. Pero como está muy grandote, este sí es una cantidad que va a espantar a los agricultores, sobre todo de esos suelos ácidos que no están acostumbrados a manejar potasio y que solamente van a querer poner 2 bultos de cloruro de potasio porque se les va a hacer muy caro. Entonces, ayudémosle con la micorriza bajándole. ¿Y cuánto sería? 170.7. 96. Ahí. 170.7, entonces 171. Sí, profe. Sí, profe. Kilogramos por hectárea. Entonces, esto es con micorriza. Bien, entonces ya tenemos el tercer componente de las fórmulas de fertilización. Ahora vayámonos con algo relacionado al potasio que no lo habíamos dicho para otros, nitrógeno y fósforo. Este es interesante que ustedes lo conozcan. El potasio es un nutrimento especial al cual se le ha denominado nutrimento calidad por todas las funciones que desempeña y que redundan en el resultado final, en el producto cosechado. Finalmente, más bien, durante todo el proceso, el potasio, dentro de las funciones que habíamos dicho, en cuanto a controlar la economía, el agua dentro de la planta, nos lleva a que haga un uso eficiente de la misma. Un uso eficiente de la misma que permite que lo podamos nosotros considerar al potasio contra la sequía.
Si estamos en una situación donde sobreviene la canícula y la canícula se inserta en etapa crítica del desarrollo del cultivo, como puede ser el inicio de R, es decir, de las espigas, en la etapa reproductiva de la planta, si lo dejamos sin atender, va a repercutir en el rendimiento final y no vamos a alcanzar lo que nosotros pretendíamos. Puede entonces en ese caso o en otro darle un suplemento del potasio. Aquí hay dos fórmulas de fertilización. Adicionalmente a estas fórmulas podemos darle un suplemento de potasio. Veamos, tomen su lápiz, prendan su calculadora y escriban sobre su libreta forrada de color verde, habíamos dicho, por las plantas verdes que vamos a dejar después del curso de nutrición, de su libreta de nutrición, y hagan el siguiente problema. Vamos entonces a proteger a la planta en la etapa crítica de floración, etapa crítica de inicio de la R1, R2, para que no quede chupado el grano, primeramente para que sea polinizado todos los granos, sean fertilizados todos los granos con el polen, primeramente para eso. Entonces todo esto se lleva en un ambiente acuoso, que el potasio, que si ya le pusimos el potasio acá arriba, sí está bien, con eso tenemos, pero nosotros queremos ir más allá, un suplemento del potasio. 2% de sulfato de potasio. Y de ese vamos a utilizar 250 litros por hectárea. Para poder bañar bien las plantas, porque ustedes han visto que cuando sale la hoja bandera para iniciar el espigamiento, ya tiene bastante follaje. En ocasiones nos demanda hasta 300, pero vamos a dejar en 250 litros por hectárea de un fertilizante foliar que contiene sulfato de potasio. Vamos a protegerlos con potasio. Y al 2% de este. Podríamos sumar ahí, dentro del mundo de los bioestimulantes, agregar otros. Un azúcar trealosa, un aminoácido prolina, un ácido fúlvico. Entonces crearíamos un fertilizante foliar dirigido contra la sequía, para que no impacte demasiado en el rendimiento final. Nos quedamos ahorita con el potasio al 2%, 200 de sulfato de potasio, 250 litros. No le vayan a poner al 2% de sulfato de potasio cuando se trate de otro cultivo que no sean gramíneas, cereales. Gramíneas en lo general también incluimos caña de azúcar, que la utilizamos mucho. No vayan a poner 2% cuando se trate de una hortaliza, la pueden quemar. En este caso, las gramíneas aguantan, como vamos a ver en el último capítulo del curso. La pregunta es, ¿cuánto potasio estamos adicionando por hectárea? Para que vean ustedes de lo que se habla cuando se dice un suplemento de potasio o complemento. ¿Qué sería mejor? ¿Suplemento o complemento? Cualesquiera de los dos. Van a compararlo posteriormente con la dosis. No, esa no es. Ahí está. Con la dosis. Y verán lo que es un suplemento. ¿Ya lo hicieron? Estuve comentándoles varias cosas para que tuvieran oportunidad de estarlo trabajando. El problema. Profe, ¿este problema no ya lo habíamos hecho? Entonces, ¿en cuánto? ¿Cuándo lo hizo? Queda 2.5 kilogramos. A las 2.5 kilogramos. Entonces, ¿este capítulo ya lo vimos? No, es que eso lo dijo al principio, cuando estábamos viendo. Ah, Lo dijo la clase pasada. en la clase pasada lo dije. Muy bien, entonces Sí, este es un suplemento de potasio que va a ayudar contra la sequía unos 2 días más, mientras llegan las lluvias. Va también contra las heladas. ¿También eso ya lo habíamos comentado?
para el caso del potasio. Entonces, es que yo había notado que me había quedado precisamente en la eficiencia del fertilizante. Entonces aprovechemos mejor el tiempo y vayámonos a otra cosa, si esto ya lo dije. Vayámonos a... Mande usted. Sí, nos quedamos en lo del cálculo, profe. Dijo que lo íbamos a checar hoy. Pero eso del suplemento ya lo habíamos visto. Lo dijo al inicio y por eso ya teníamos el cálculo. Perfecto, entonces este suplemento lo comparan ustedes con la dosis. 2.5 kilogramos de K2O no tiene nada que ver con la dosis. Esto nos lleva a que la fertilización foliar es para macronutrientes como el potasio, como el nitrógeno, como el fósforo, un complemento solamente. No podemos, mediante la vía foliar, ponerle las necesidades de potasio. Sería imposible. Cualesquiera de estas dos dosis, sobre todo estas 235 kilogramos de K2O por hectárea, dárselo a la planta vía foliar. Es imposible. Quizás lo que sí convenga insistir es este otro punto sobre el papel del potasio en proporcionar a la planta plagas y enfermedades. Este también ya lo habíamos visto, este gráfico. Sí, profe. Perfecto, entonces ya estamos. ¿Y por qué lo adelanté? No me acuerdo. Vayámonos a cubrir la dosis, ahora sí, de la fórmula de fertilización. Esto sí todavía no. La dosis de la No, fórmula. profesor. Perfecto, entonces vayámonos a sustituirla. ¿Cómo fertilizar con potasio? Hemos hecho ya el cálculo para ese suelo deficiente. Enseguida tenemos que seleccionar qué fertilizante vamos a utilizar. ¿Cuál es la fuente? Tenemos dos, para el maíz, de hecho, tenemos dos fuentes. Cloruro de potasio y sulfato de potasio. ¿Por qué este fosfato de potasio que está acá no lo dejamos para maíz? Falta aquí el nitrato de potasio, pero todos son como están blancos, sobre todo los dirigidos para fertirrigación, para hidroponía. Vamos a ver a continuación que el mercado nos está empujando a seleccionar el cloruro de potasio. Primeramente, por la disponibilidad que hay en la tienda. El de la tienda va a llevar un fertilizante potásico si es que le piden fertilizantes potásicos. Si no le piden, no los lleva. No los va a tener en existencia. Y si lo va a tener el cloruro de potasio. Por dos razones que están aquí marcadas. Por esta. ¿Qué quiere decir este 60? Entonces, ¿qué significa 60? Que tiene el 60% Exactamente, ¿de qué? de óxido de potasio. Muy bien. ¿Quién eres para pasarte lista? Leopoldo. Torres. Muchísimas gracias, Torres. Así es, profe. Veamos, pues, esta es una razón por la cual va a tener este fertilizante potásico. La otra razón es esta. Confirmen ustedes el costo del fertilizante potásico, cloruro de potasio, que vale 12,000 pesos tonelada. Confirmen el precio del nutrimento en este fertilizante, por favor. Asimismo, el precio del nutrimento en el sulfato de potasio. Y encontraremos la razón por la cual va a estar en la tienda el cloruro de potasio.
¿Ya tienen este? Sí, profe. ¿Cuánto resulta el precio de cada kilo de nutrimento expresado en la forma de K2O como se expresan los fertilizantes? Adelante. 7.2. 7.2. Frío. No. ¿Serían 20 pesos? Exactamente, 20 pesos. 20 pesos. Si una tonelada cuesta 12,000 pesos, entonces, ¿cuánto tiene de K2O una tonelada? Tiene 60 en 100. ¿Cuántos tendrá en 1000 de K2O? Si aquí dice 60 de K2O en 100. ¿Cuánto tendrá en 1000? Se aplica la regla de 3. ¿Cuánto tiene en 1000? Veamos, pues, cloruro de potasio. 60 por 100 de K2O. Aquí dice 60 en 100, pues pongámoslo. 100. Cloruro de potasio. Tiene 60 K2O. Para que se vea lo voy a poner más abajito y más grandote. Este es el cloruro de potasio. Y yo le estoy solicitando, aquí estamos manejando toneladas. Si en cada, entonces, ¿qué unidades le ponemos? ¿Le podemos poner toneladas? Claro. ¿Le podemos poner kilos? También. Los dos podemos ponerle. Pero como estamos hablando de una tonelada, pongámosle mejor kilos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les gusta ponerle de unidades? O toneladas, pues, ahí está. Toneladas, 100 toneladas de cloruro de potasio tiene 60 toneladas de K2O. Una tonelada tiene que ser con minúsculas, es el sistema internacional de unidades. Una tonelada del fertilizante, ¿cuánto tendrá? Son 600, profe. Entonces, 0.6 toneladas, exactamente, son 600 kilos de K2O. K2O. Y estos 0.6 de toneladas, pues podemos poner, como decía tu compañero, esto es igual a 600 kilos de K2O. Kilogramos de K2O. Entonces, esta tonelada tendrá 600 kilos de K2O y vale 12,000 pesos. ¿Cuánto vale entonces el kilo de K2O? Quitamos esto. Ponemos 1 o 1000 kilogramos. No, una tonelada, como está ahí, de cloruro de potasio. Vale 12,000 pesos. $12,000 pesotes, vale. Está muy caro, ¿eh? ¿Alguien lo ha utilizado recientemente? Un fertilizante potásico. Los que son del trópico o cultivan caña de azúcar, debe ser algo común estar utilizando cloruro de potasio.
¿Quién tiene alguna de esas dos características? Que sea del trópico o utilice o tenga caña de azúcar. ¿Quién de ustedes es? Aquí siembra caña de azúcar. ¿Dónde eres? Yo, Mérida. ¿De dónde? Morelos. De Morelos. La ventaja que tienes en Morelos es que son suelos calcáreos. Ahí tienes problemas más bien de deficiencias de hierro, clorosis férrica y otros micronutrientes, pero potasio no tienes tanto, no obstante, sí conviene adicionarle. Y en ese caso, de la caña de azúcar, estaríamos en el escenario de incrementar los índices BRICS. De que, ¿cuántos índices BRICS tiene tu caña de azúcar allí en Morelos? ¿Lo has escuchado o lo has medido? No, profe, no tengo el aparatito para medir, pero lo que sí es de que aquí en la zona de Morelos Sí. se obtienen mayores índices de sacarosa. Ajá. Uno Pero no tiene sé que ver cómo. uno tiene que ver la variedad. Y otro tiene que ver cómo está tu potasio. Si hay suficiente potasio, pues ya está surtido, pero si no tiene suficiente potasio, entonces va a haber necesidad de que la fórmula lleve potasio o de aplicarle un suplemento de potasio como el que acabamos de calcular. El potasio siempre es bienvenido. Bien. ¿Cuánto vale? Decíamos. La pregunta era, ¿cuánto vale kilogramo de nutrimento? 1 kilogramo de K2O. Una regla de 3. 600 kilogramos de K2O valen 12,000 pesos. ¿Cuánto vale 1 kilogramo? Esto se los puse porque no me decían ustedes. Con esta misma ecuación, saquen cuánto vale el kilogramo de K2O en el sulfato de potasio. ¿O ya lo tienen? Sí, es 42. 42. 42 pesos. Por lo tanto, ustedes pueden ver las enormes diferencias. La primera razón por la cual es el fertilizante potásico que van a tener es que está muy concentrado, entonces necesita traer menos bultos para tener la misma cantidad de nutrimento que los otros fertilizantes potásicos, como es este que se le acerca. Es el que más se le acerca al sulfato de potasio. Entonces requiere menos bultos y menos capacidad de almacenaje, porque va a tener más nitrógeno y fósforo. Potasio ahí va como que rellenarlo su almacén. Entonces va a seleccionar el que necesite menos bultos, y es este, porque tiene mucho potasio. Esa es una. La otra, porque le va a resultar más barato y el agricultor se lo va a llevar. ¿Cuánto vale el bulto de este fertilizante aquí? Del cloruro de potasio. Es lo que más se fija el agricultor. ¿Cuánto vale el bulto? Y me llevo ese. 600. 600 pesos el bulto aquí. Y acá el bulto. 1050. 50 pesos. Dicen, no, pues me llevo este. 600 pesos nada más traigo para 2, 3 bultos. Vamos a ver en un momento si le alcanza eso. El problema de el cloruro de potasio, que va a ser muy atractivo porque solamente es el que va a haber en la tienda y va a estar relativamente barato, es que el manejar el cloro en un fertilizante como se manejan los macronutrimentos, el cloro es un micronutrimento, pero el manejarlo como macronutrimento, y lo hacemos así, cuando empleamos el cloruro de potasio, puede dar lugar a adiciones relativamente altas de cloruro. Sobre todo en lo que acabamos de calcular.
235 kilogramos de K2O por hectárea. El manejarlo con cloruro de potasio significa una inmensa cantidad de cloro que puede rápidamente puede transformarse en tóxico. Quien rápidamente se transforma en tóxico son boro y cobre, pero el cloro aguanta. ¿Y cómo aguantan los cultivos el cloro? Aquí está. Hay afines al cloro que necesitan más cloro que el resto, que lo andan buscando el cloro. Son las especies que están adaptadas a los suelos salinos. Son estas especies. Dentro de las que no están adaptadas a la salinidad, pero que resisten el cloro, utilizan como micronutrimento una cantidad, pero si les llega cantidades inmensas como cloruro de potasio, como que lo resisten. Tenemos a los cereales, el maíz. Afortunadamente, entonces, el maíz lo aguanta. Por lo tanto, en nuestro proceso de cálculo, vamos a utilizar cloruro de potasio porque estamos manejando maíz. Pero, si ustedes estuviesen trabajando con, déjenme ver, con frutillas, sería fatal. Si están trabajando con cultivos adaptados a la acidez, también sería fatal. Las frutillas están adaptadas a la acidez, el mango está adaptado a la acidez, de tal forma que no están acostumbrados a lidiar con los constituyentes de la salinidad, entre ellos el anión cloruro. No están adaptados. Lo necesitan como micro, pero cuando se sale de proporciones, intoxica a las frutillas, intoxica a varios frutales. El aguacate, imaginen ustedes, el aguacate le están aplicando en Uruapan de la meseta tarasca potasio. Afortunadamente, ellos ya saben que el cloruro de potasio hay que manejarlo con cuidado. Con cuidado. Asimismo, en las cucurbitáceas, en las solanáceas aguantan un poquito más. Pero en las cucurbitáceas definitivamente no. Por lo tanto, deben ustedes de tener cuidado todo esto que hicimos porque les van a ofrecer cloruro de potasio. Trabajamos con maíz, lo aguanta. Pero si nos vamos a otros cultivos, no lo aguanta. Veamos el siguiente cálculo. El siguiente cálculo. Entonces trabajaremos con cloruro de potasio y resolvamos lo que está aquí anotado. Había otra cosa aquí abajo, dejen borrarlas. Ya voy a borrar esto. No, lo voy a dejar. ¿Cuánto se requiere para surtir la fórmula que hemos obtenido? 200, no es otra clase diferente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 24, aquí está, 235 kilogramos de K2O por hectárea. 235. ¿Cuánto cloruro de potasio se requiere? Para calcular cuánto cloro están manejando en esta recomendación. Y no lo aconsejaría si fuese un aguacate. Imagínense ustedes echar a perder un aguacate con tanto cloro. Entonces, primeramente, ¿cuánto cloruro de potasio para surtir la fórmula de fertilización? 235 kilogramos de K2O por hectárea. 392.5. 392.5. kilogramos de cloruro de potasio. Con este nos vamos a quedar. Son cantidades inmensas. 6 bultos, casi 400 kilos. No, 8 bultos,
casi 400 kilos. Va a estar un poquito pesado que el agricultor acepte esto. Porque tiene que invertirle con la esperanza de que las 12 toneladas que va a adquirir a 5,000 pesos la tonelada, los 60,000 pesos lo pague. Y eso es lo que vamos a tener que evaluarle y demostrarle que sí lo va a hacer. Estaba conservando esta para poder resolver este problema. Ahora estamos hablando de kilos, entonces le ponemos kilos aquí. 100 kilogramos de cloruro de potasio tendrán 60 kilogramos de K2O. $60 kilogramos de K2O. Andamos buscando 235 kilogramos de K2O. Kilogramos de cloruro de potasio, entonces ya la jefa nos hizo la operación. Es 391.6, profe, es que yo manejé 235.5. Ah, ya. Entonces, 392, ¿qué le parece si le dejamos? Sí, profe. 392 kilogramos de cloruro de potasio. ¿Cuánto cloro estamos adicionando aquí? Y ese es otro problema de otro orden. Vean ustedes. Vayan ustedes a Google y vean el peso atómico del cloro y el peso atómico del potasio. ¿Cuánto es el peso atómico del cloro y cuánto es el peso atómico del potasio? El peso atómico del cloro es 35.4 y del potasio 39.0. Exactamente. ¿De parte de quién? Ezequiel, profe. Ezequiel López. Gracias, Ezequiel. Es decir, casi pesan lo mismo. Porque cuando hablábamos de nitrógeno, pues ese pesa poquito. Se pesa, ¿cuánto pesa el nitrógeno? Muy poquito. Acá, los dos pesan casi lo mismo. Quiere decir que lo que estés adicionando de potasio, lo estás adicionando de cloro. Aquí estás adicionando 235 kilogramos, pero de K2O. Vean ustedes cuánto estamos adicionando de potasio. ¿Cuál sería el factor que aquí le aplicaríamos para saber cuánto estamos adicionando de potasio? Se divide entre 2, ¿no, profe? No, entre 2, no. Es otro factor. Un factor más pequeño Sí. de 2. Se multiplica por 0.83. Exactamente, o se divide entre 1.2. Entonces, ¿cuánto es por 0.83 este? 195.05. Entonces, 195 kilogramos de potasio o 235 kilogramos de K2O. Bien, 195 kilogramos de potasio, entonces de cloro serían como 180, 190 kilogramos de cloro, porque casi pesan lo mismo y van en la misma proporción en el fertilizante. Imaginen ustedes estar fertilizando con 180 kilogramos de cloro por hectárea. Les digo porque me pasó a mí con el tomate de cáscara, que podría aguantar más, las solanáceas, y se empezó a quemar los bordes de las hojas. Ese es un síntoma de toxicidad similar a lo de la quemadura cuando hay deficiencia de potasio. Se van quemando los bordes de las hojas. En la toxicidad del cloro, en ese momento, les estoy hablando del 80 y tantos, entonces no supe qué pasó.
hasta que me puse a investigar, dije, no debía haber empleado cloruro de potasio en la fertilización del tomate de cáscara. Y no fue mucho menos que esto. Y sí se sintió por parte del tomate de cáscara. En ese sentido, tendrían que pasar a este otro fertilizante para el resto de los cultivos, no obstante que cuesta lo doble. Y en estos tiempos de alto costo del fertilizante potásico, puede que el agricultor se resista, pero ustedes van a tener que convencerlo de que la opción para sus hortalizas va a ser sulfato de potasio. Preguntas sobre esto. Entonces, seleccionamos ya la fuente. Ahora, la época de aplicación de esa fuente. Para la época de aplicación, recurrimos a lo que habíamos dicho de la bipolaridad del potasio. El potasio es bipolar. En el suelo que tenemos bajo estudio, considerando lo que está aquí dice, de texturas, ¿cuál es la recomendación para este suelo bajo estudio? Lo traemos desde donde esté para que lo vean ustedes de cerca. Por textura, entonces, ¿cómo lo recomendarán? Veamos la participación está con nosotros Luis Ernesto. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo lo recomiendas con base en lo que está allí y sabiendo que la textura de tu suelo es franco-arcillosa? A ver, ¿cómo recomiendo aplicarlo, profe? Así es, por favor, ¿cómo le recomiendas esos 392 kilogramos de cloruro de potasio? Porque tú vas a decir al agricultor, aplíquese esto, pero de esta manera aplíquese. ¿Cómo lo vas a recomendar? Pues se debe incorporar al suelo, profe, aunque si es franco arcilloso, me dijo, ¿no? Así es. Pues mencionó que las arcillas retienen mucho al elemento potasio. Entonces, Definitivamente. Eso no le interesa al agricultor. No, ¿qué le vas a decir al agricultor? entonces yo creo que se debería sembrar, se debería aplicar muy cerca de la raíz, ¿no, profe? ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo puedes tener esa posibilidad? Aquí te estoy señalando. Cuando se está, cuando se está sembrando la semilla, profe, y se puede poner el fertilizante junto a la semilla al mismo tiempo. Correcto. Así es, a la siembra entonces, como el fósforo. Sí. ¿Cómo tienen sus terrenos por allá? ¿Alguno de ustedes tiene un terreno arenoso que podría utilizar esta otra parte? ¿Quién tiene terrenos arenosos en su región? Pues acá donde yo soy, profe, sí hay mucho terreno arenoso, porque ¿Dónde? como es ¿Tienes alguna? un poco árido, pues no hay mucha materia orgánica. Ajá, pero no tiene que ver con la materia orgánica, porque ahí en el Bajío es también semiárido y tiene 55% de arcilla, modmorillonita. Entonces, el contenido de arcilla no tiene que ver con el clima, o la materia orgánica no tiene que ver con el contenido de arcilla, porque el clima es ahorita uno donde le tocó vivir, pero pudo haber sido otro donde le tocó desarrollarse. Van cambiando los climas. Entonces, ¿no tienes algún análisis ahí de tus terrenos para ver si es arcilloso? Es arenoso. Sí, profe, sí, alguna vez tomé una muestra de suelo y la puse en agua y la agité y ya después de un tiempo que se acomodaron los coloides, pues ahí como que le medí la cantidad de cada uno y ya lo saqué en un triángulo de textura. Eso Y ya estuvo pues, muy ingenioso, oye. y pues ya así lo determiné, entonces a mí me salió que algunos suelos me salieron arenosos y otros
Franco Arenoso también. Igual, entonces los dos son de textura gruesa y estarían destinados para esta forma de manejar el fertilizante potásico, fraccionado como el nitrógeno. Porque si tienes poca arcilla y lo aplicas a la siembra, ¿quién te lo va a proteger? Y como dices, ¿de dónde dices que eres? ¿Que es de regiones áridas, semiáridas? Acá en Chihuahua, profe. Tú eres del norte, ya casi no hay gente del norte, Chapingo. Oye, cuando estaba yo estudiando, la mitad éramos del centro norte, de Guanajuato para arriba, y Guanajuato era el número 1 en población, más que el Estado de México, más que Oaxaca. Era Guanajuato en el 70 y tantos, 72, 73, 74, 75, ahora es al revés. Es el centro sur, en el sureste de México, es la mayor parte de la población. Por eso me llamaba la atención de que me dijeras que te consideras suelo arenoso de regiones áridas, semiáridas, pues es por eso, ¿no? De Chihuahua, entonces allá, como son suelos alcalinos, probablemente no tengas tanta necesidad de aplicar potasio. Pero si estás sembrando manzana, Ándale, es lo que le iba a decir, en la etapa de fructificación se aplica mucho potasio, profe. para que esté dulce, dulce, dulce. Sí, Para que esté trasladando los fotosintatos desde las hojas al fruto y lo transforme. No necesita mucha transformación. ¿Qué tipo de azúcar creen ustedes que tengan las frutas como la manzana? Es diferente al azúcar que tiene la papa. La papa ustedes se las comen y no sabe dulce. Puede ser Sacarosa, profe. sacarosa, exactamente. Ah, sacarosa. No necesita mucha transformación de lo que le envían las hojas. Pero el potasio es sumamente necesario para que salga bueno. Porque, como he probado manzanas que saben desabridas. Y las que estás cultivando es la Red Delicious o Starking. No, profe, O Golden. es Golden, sí, Golden, Sheriff y bueno, también Red. Ajá. Muy bien. Entonces, ahí sí vale la pena los suplementos de potasio, aunque deberíamos de tener el análisis para ver cómo sigue su potasio en el suelo. Probablemente no le han aplicado más que nitrógeno y fósforo al suelo. ¿No sabes tú si le han aplicado potasio al suelo? Me parece que lo han aplicado de forma foliar, profe. Ajá, son cantidades muy pequeñas, entonces siguen extrayendo los cultivos potasio. Cuando pasa el tiempo, va a ser necesario adicionarlo al suelo en la fórmula de fertilización. ¿Y cuándo sería eso? Pues tienes que hacer un análisis para ver en dónde vamos. Muy bien. Entonces sería en los suelos de texturas francas y arcillosas, junto con el fósforo aquí en forma localizada para que quede en el sitio, como bien decía Luis Ernesto, en el sitio donde la raíz crecerá. Entonces sería, y si fuese arenoso, como sí lo puede haber allá en los suelos de Chihuahua, tendrías que fraccionarlo para que no se te pierda, aunque como no llueve mucho, pero sí puede caer 2, 3 lluvias fuertes. Y en ese sentido, llevarse el potasio. Finalmente, aquí qué hice, déjenme ver. Sí, miren ustedes. Para finalizar lo del potasio, habrá que aprender a considerar dentro de los abonos orgánicos a las pajas, que es a donde se reivindican con el resto de los abonos orgánicos en el contenido de potasio. Vean ustedes, el contenido de potasio es mucho mayor, no mucho mayor, similar a los de los mejores estiércoles. Quiere esto decir, y por lo tanto también es superior al de las compostas. El contenido de potasio en las pajas es superior al contenido de potasio en las compostas y similar al contenido de potasio en los estiércoles, en los manure. En los manure que emplean los winners, allá en maíz en Estados Unidos, los manures. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque cuando se está formando el grano,
en los cereales o en el frijol, la extrapolación de potasio de las hojas al grano es reducida. No es como nitrógeno y fósforo, por eso quedan las pajas reducidas en nitrógeno y fósforo, pero en potasio quedan reivindicadas. Por lo tanto, son un buen material cuando hablamos de incorporar residuos de cosecha. Estamos, sobre todo, regresando como el 70% de lo que el cultivo extrajo en su desarrollo y producción. Solamente se van a llevar el grano, en el caso del maíz, el 30% de lo que extrajo. El potasio, sería la razón más fuerte la razón para poder argumentar la incorporación de la paja y que sea competitiva desde el punto de vista económico con otros usos de la paja. Me refiero a aquellos agricultores como los que estábamos nosotros trabajando con Jalisco, los maiceros de Jalisco o los de Guanajuato, que una vez que cosechábamos, hacían unas ruedas enormes de paja. Y luego llegaban los camiones y se las llevaban casi regalada con el propósito de que la desalojaran del terreno. Entonces estuvimos haciendo cuentas con ellos de todo lo que podría hacer si retornan la paja, aparte de lo que es incrementar la materia orgánica. Y dijeron, tiene usted razón, vamos a entonces de aquí en adelante a incorporar las pajas. Así ya no habrá la necesidad de hacer los montones, eso implica maquinaria. Son como rollos enormes de pajas. Y luego llega un camión también enorme, se mete al terreno, lo apisona, lo compacta, para que casi nada más le den algo con tal de llevárselo de la región. Estoy hablando de esos, no estoy hablando de los agricultores tradicionales que tienen sus animalitos a los cuales les dan las pajas. Ahí sí es muy difícil competir, pero estoy hablando de aquellos que lo quieren vender a terceros, no les resulta, ¿eh? Si hacemos costos, hagámoslo aquí. Entonces, aquí, hagámoslo con maíz. Dice aquí 1.9% de maíz, digo de potasio en la paja de maíz. Aquí está 1.9 en 100. 1.9 en 100. Lo pusimos en toneladas porque estábamos haciendo cálculos de lo que retornábamos cuando teníamos un maíz de alto rendimiento. Este es un maíz como de unas de 13 a 15 toneladas de grano. Maíces híbridos que tienen un índice de cosecha grano-paja casi del 50% el índice de cosecha del grano. Es decir, lo que obtienen de grano es casi lo que obtienen de paja. Por eso le pusimos aquí 14 toneladas de paja. ¿Cuánto están aportando las 14 toneladas de paja? 266 kilogramos de K. De K, ¿eh? Y si la fórmula nos había dicho, esa no es, porque siempre me encuentro esa. Esa es de otra clase. Tampoco es esta. 235. Entonces, con el puro retorno de la paja, estaríamos cubriendo la fórmula de fertilización sin micorriza y con mayor razón con micorriza y además sobrada. Lo que adiciona la paja, sobrado, porque este es K. Transfórmelo a K2O para poder compararlo. Estos 288 kilogramos de 266 que aporta esas 14 toneladas de paja, que es igual, póngalo en términos de K2O. ¿Cuánto se haría? Ah, jefa, la escuché entrecortada. ¿O no era la jefa?
319.2. Sí, Aquí está. ¿me Aquí está, escuchan? jefa. Ahora sí la escucho bien. 319.2 kilogramos de K2O. Y aquí está el factor de transformación, 1.2. Esos 266 los multipliqué. Comparen esto. 319 kilogramos de K2O con lo que habíamos con 235. Con la pura paja, ahora sí, cubrimos toda la demanda de potasio. Es por la razón que les decía que las pajas se reivindican, porque no tienen nitrógeno, pero sí tienen potasio. Por lo tanto, si están ustedes retornando pajas al suelo, van a tener potasio por más tiempo. Si no están retornando pajas al suelo y ya tienen buen rendimiento y es un suelo medio ácido, va a haber necesidad de aplicar potasio, como van a ver ustedes en la tarea. En la tarea, me parece que ya es la 7, ya no sé en cuál vamos. Ya se las acabo de enviar esta tarea, jefa, en la mañana a todo el grupo. Confírmeme alguno de ustedes que ya la recibió para estar yo Sí, tranquilo. Ya está sí, profe, recibida. ya. Entonces quiere esto decir que podemos trabajar el próximo lunes o el próximo martes. Me parece que decía que el martes, ¿no? Allí en el correo. El martes entonces revisaremos la tarea de potasio con todo lo que estuvimos diciendo ahora. La dosis con y sin micorrizas, el fertilizante, cuánto fertilizante y cómo manejarlo. Esto sería, ahí le puse para el martes, porque debía haberle enviado ayer. No, pero como acabamos de terminar el capítulo, está bien. Para el martes. Entonces sería preguntas antes de pasar al siguiente capítulo. Preguntas de lo que estuvimos haciendo. Sobre todo a partir de la oferta del potasio. Está con nosotros Jesús Edén. Sí, profesor, aquí estoy. Buen día, Jesús. Bien, profesor. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, yo no entendí muy bien al último cuando habló sobre la paja. No sé si lo podía explicar otra vez. Claro ¿Cómo que es? sí. Claro que sí. Miren ustedes, cuando una planta está formando el fruto o la semilla, hay una redistribución de sus materiales. Y yo creo que voy a buscar esa redistribución para que ustedes vean comparativamente para el caso de maíz los tres juntitos, nitrógeno, fósforo y potasio. Voy en busca de esa redistribución. Ustedes van a seguir viendo esta de abonos orgánicos y potasio. Yo en un momento regreso, andaré buscando donde me parece que sí puede estar esa transparencia con base en la pregunta. Déjenme ver usted. No. Ustedes no están viendo todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? No, profe. No, No, profe. profe. Bueno, estoy buscando. Déjenme ver nitrógeno. Porque sí la he utilizado en ocasiones, pero en ocasiones en una presentación aparece y luego no aparece en la otra. En fin, así es esto. Ajá, busco. Ajá.
La tengo muy vieja en una presentación muy antigua. Así es que no se me vayan a desesperar. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. La presentación como del 2017, 2016. Pero no la llevo a las presentaciones nuevas porque estas últimas presentaciones hacía falta tiempo. Esos últimos años. Ya la encontré. Ahí, gracias a Dios. Gracias a Dios, ahí voy, ahí voy. ¿Ya lo están viendo ustedes? Dice demanda fraccionada. Ya, profe. Sí, profe, ya. Miren ustedes, una comparación entre nitrógeno, fósforo y potasio en cuanto a la redistribución de los nutrimentos en el interior de la planta una vez que se está formando el grano. Se lleva el grano, la mayor parte del nitrógeno, se lleva más fósforo inclusive, y el que no se lleva es el potasio. Vean ustedes entonces quién es el que se queda con el potasio. La paja casi con el 80%. En cambio, el nitrógeno solamente el 34% y el fósforo el 25%. Lo cual está bien, ¿no? Porque cuando consumimos grano de maíz, pues debe tener nitrógeno, es decir, proteínas. Y debe tener algunos almacenes de fósforo también para la alimentación de quien lo consume. El problema es que no tiene suficiente potasio. Es el problema para la alimentación cuando nosotros consumimos maíz como el alimento principal. Lo lleva la paja. Ahora saquémosle provecho a eso. Entonces, cuando nosotros adicionamos las pajas al terreno, estamos adicionando cantidades inmensas de potasio. Esto es lo que estábamos diciendo aquí y haciendo cálculos para un cultivo de alto rendimiento. Si tenemos la práctica, como lo estamos recomendando en todos los cursos que damos, adicionar los residuos de cosecha, estamos regresando cantidades inmensas de K2O, 319 kilogramos de K2O por hectárea, que para el caso que nos ocupa, de las 12 toneladas, cubre por mucho aún la dosis más alta, la de 235.5 kilogramos de K2O por hectárea. Entonces las pajas sí tienen algo, tienen potasio. Tienen todo lo demás, pero en cantidades relativamente menores. Eso es lo que estábamos platicando. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. ¿De parte de quién? De Castro Martínez. Adelante, Ricardo. ¿Ya nos escuchó, Ricardo? Mientras Ricardo se vuelve a reconectar. Ana Leticia, ¿estás ahí? Ana Leticia. Sí, profe, aquí estoy. ¿No sabes qué le pasó a Ricardo? Pues no. No, pero mientras Ricardo se reconecta, porque él es el que tiene la pregunta, o a menos de que tú tengas otra, Ana Leticia.
Ya regresé, profe. ¿Sí me escucha? Adelante, con el permiso de Ana Leticia. ¿No te molesta de Ana Leticia? No, adelante. Gracias. Ricardo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le... ¿A quiénes saludaron? ¿A mí o a todos? De buenos días. Pues va y viene Ricardo, yo nomás escucho buenos días y buenos días. En fin, entonces volvemos con Ana Leticia. Profe, mientras... ¿De parte de quién? Xochitl. Yo le iba a hacer Xochitl. una pregunta. Ah, muy bien, Xochitl. Rubí. En el caso de, bueno, nosotros no sembramos maíz, pero nosotros tenemos, podemos conseguir el abono de ovino. Vi que tenía como 2.5, creo, de potasio. A los frutales, ¿cómo se le podría aportar? Muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos unas matas de durazno y de manzanas. Bueno, son pocas, pero pues sí, claro, nos gustaría que mejorara. Me llama la atención aquí, ¿por qué le puse punto? Si cabe todas las letras. En todas. Qué raro. Y tú tienes entonces, Xochitl, ¿tienes ovejas o cabras? No, nosotros tenemos unos borregos. Ah, pues ya están las ovejas. Los borregos. Bueno, perdón, no, es que no escuché más de Sí, de cabra. muy bien, entonces el manejo de los abonos orgánicos es como habíamos comentado cuando estábamos platicando de la materia orgánica, es decir, deben ser adicionados antes de, en la preparación del terreno para que sean incorporados y mezclados íntimamente con el suelo para que se pongan en comunicación con la actividad microbiana propia del suelo y tengan un ambiente más propicio los microorganismos para trabajar, toda vez que en el interior del suelo la temperatura es más constante, es como una incubación y la humedad es más constante. Es como las incubaciones que hacemos, los experimentos que hacemos en el laboratorio, que ponemos humedad y temperatura constante y lo ponemos a incubar. Porque bajo esas circunstancias la actividad microbiana es fuerte, entonces debe ser incorporado. Ahora bien, estos borregos, ¿qué les da de comer? Pues generalmente los llevamos a pastar. Ah, muy bien, ahí entonces. Lo que encuentre en el campo. Exactamente, quiere esto decir que no les da, o en ocasiones les da pajas, pero en ocasiones les da pasto. El pasto, pues obviamente que es mucho mejor que la paja, porque el pasto tiene todo lo que tiene el maíz al principio. Cuando no ha hecho la mazorca, no ha emigrado. En el pasto no hay emigración de ninguna parte para ningún lado, porque todo está, no ha habido todavía, no ha salido todavía la flor y la semilla. Ya cuando sale la flor y la semilla, entonces ya la parte del pasto ya tiene menos nitrógeno. Entonces, no le da ningún proceso de maduración. No, a ese. Pero pues igual se queda ahí, se amontona y ahí se queda por varios meses más. Meses, entonces Casi nunca lo que está perdiendo es nitrógeno. Está perdiendo nitrógeno en ese proceso. Es una situación natural. Se volatiliza como amoníaco. Si no lo cuida usted, se volatiliza como amoníaco y está perdiendo su nitrógeno. Entonces, si ya tiene meses, quiere decir que ya está más o menos madurado, así como Dios le puede ayudar, porque como no lo tiene una humedad constante, en ocasiones se seca y en ocasiones se humedece cuando llueve. En fin, es un abono que sí puede o va a tener resultados en su cultivar. ¿A qué distancia tienen los árboles para saber la densidad de población? Y a ver para cuántos árboles alcanza. Están como a 3 metros, 4. Sí, como 3, 4 metros. Entonces, tendría como, en una línea de 100 metros, tendría como unos 30 árboles, y en otra línea otros 30 árboles, por 30 por 30 serían 900 árboles. Si lo tiene a 20 serían 25 por 25, 600 árboles. Si usted tuviera una
una abonadura normal, yo les diría unas 15, 20 toneladas por hectárea. Entonces divida 15 o 20 toneladas por hectárea para ver cuánto le va a tocar por árbol. Y eso es lo que le aplicaría a usted a sus árboles. Obviamente que no tienes 20 toneladas porque tampoco tienes una hectárea de frutales. Me dijiste que tenías poquitos. ¿Cuánto resultan? 20 toneladas. 20 toneladas entre 600 árboles. ¿Cuántos kilos es lo que puede aguantar? Serían 33.3 kilos. Así es. Eso es lo que puede aguantar 33 o 300. Déjame ver, 33 y 33. Entonces, un costalito, medio costalito, o un costalito de lo que es el estiércol seco, si lo tienes encostalado, y si no, pues más o menos tanteale como de medio costal a un costalito por árbol. Ya están los árboles dando frutos. Sí. Pues ya están grandes, entonces allí no habrá que molestar tanto las raíces, ahí ya no los puede incorporar, pero tiene que ser colocado en el área donde se le llama área de sombreado o área de escurrimiento, todo lo que es la copa del árbol, pues puede ser usted una zanja de unos 20 centímetros alrededor del árbol, y allí ponerlo y después taparlo, el estiércol, para que tenga humedad más constante y actividad microbiana y esté aportando lo que debe de aportar. Así se haría desde el principio del ciclo de crecimiento anual. Es decir, si usted se va por la temporal, entonces un poquito antes de que comience el temporal, hace sus aplicaciones para que comience el ciclo de crecimiento anual con esa fertilización, con esa abonadura. Así sería. ¿Otra pregunta? Estoy de ¿Cómo manera... dijo? Un poco antes del crecimiento, ¿qué? ¿Crecimiento anual? Así es, porque si es de temporal, entonces comienza el nuevo ciclo cuando comienzan las lluvias. A salir todos los nuevos retoños, pues. Los nuevos retoños. Ok, gracias. Sí, los nuevos retoños de las hojitas. Porque ¿qué cultivo, qué árbol me decía que es? Durazno. Ajá. Y unas cuantas manzanas. En el caso del durazno, ¿sí tiene sus flores en invierno? Sí, ahorita están empezando a florear. Ajá. A florecer. A florecer, exactamente. Pero este florecimiento ya más o menos, ya se rige más por lo que quedó almacenado por los tallos, es decir, la influencia que pueda tener en estos momentos que comienzan los fríos con una fertilización es muy poca. En ocasiones se quedan sin hojas. El tuyo se queda sin hojas. Sí. Entonces, que si fertilizas no tiene mucha trascendencia. Tiene que ser desde el principio del ciclo de crecimiento para que todos los fotosintatos y todo se almacene en el tallo y sea la base para la floración y que sea una base fuerte para la floración. Se quedan azúcares en el tallo, se quedan nutrimentos en el tallo para que de ahí la floración se esté surtiendo. Es muy diferente ese tipo de cultivos que son o tiran sus hojas y echan después sus flores. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué va a comer si no tiene hojas? Y en el caso del maíz sin hojas, imagínese usted, pues no sale nada de mazorca. Son diferentes todos los cultivos, ¿eh? Pero sí lo podemos decir. Fortalézcalo desde un principio para que sea donde sea que vaya a almacenar, esté bien fuertemente almacenado. Y eso es desde el inicio. Hay que fortalecer el follaje para que estén fotosintetizando y enviando estos a donde va a ser el almacenaje. En los tallos, en esos tipos de árboles frutales como son el durazno, el chabacano. Bien, eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Nos vemos el lunes y tengan la tarea lista para el martes, por favor. Profe. Adelante. Nomás puedo preguntarle si me puso la asistencia. ¿De parte de quién? De Beltrán. Sí, pues me contestaste, Luis Ernesto. Sí, todo está en orden. Ahora no detecté inasistencias, es decir, lo que estuve mencionando más lo que capté al principio antes de la clase, en pantalla, no detecté inasistencias.
Así debe de ser. Y entonces nos vamos a ver el próximo lunes. ¿Está bien? Que pasen ustedes buena tarde. Sale, profe. Que tenga buen Hasta día. luego, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Buen día.